Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo estén viendo. Por acá les voy a dejar el segundo tutorial de herramientas que vamos a estar viendo en 3ds Max para el modelado de productos. Ya vimos que en la clase pasada pudimos ver todas las herramientas que encontramos en Compound Objects, justamente para crear productos intersectados, básicamente. Vamos a hacer un recuerdo de cómo fue esto también, no está de más. Hacemos una caja, agreguemos también una esfera, y si utilizamos el Compound Object Boolean, podríamos tomar, por ejemplo, en este caso ya estaba seleccionada la esfera, y al añadir operandos, por ejemplo con la de sustracción, seleccionábamos la caja y justo donde se cruzaban nos generaba el agujero. Vimos también que desde acá podíamos seleccionar los operandos y moverlos para modificar qué área queríamos cortar. Eso era básicamente la herramienta y vimos que en ProBoolean podía seleccionar varios de ellos. Y acá podía elegir qué tipo de operación quería hacer. Bien, eso nos va a ayudar a hacer productos mecánicos mucho mejores y productos más complejos, como se habrán dado cuenta en la actividad del ArtToy. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a eliminar todo. Y lo que vamos a ver es el modelado avanzado de productos. Inicialmente se los mostraré con el cilindro. Vamos a activar el Edge Faces para que veamos todas las líneas. Y vamos a crear por lo menos 2 secciones en la tapa. Y vamos a crear unos 6 segmentos en el cuerpo. Bien. Ahora, si utilizamos la vista frontal, podemos ver todos los puntos, todas las líneas en una vista perfecta para poder ahora entrar con la herramienta vértices. La herramienta vértices nos va a servir en las vistas para modificar los objetos de manera muy precisa. Si, por ejemplo, vamos a poder mover estos diferentes puntos. Si nosotros, además de esto, por ejemplo, empezamos a utilizar la herramienta de Scale y lo utilizamos no en 2 ejes, sino en los 3, vamos a poder ir ampliando estos segmentos. Y vamos a poder crear formas un poco más complejas y también más curvas. Bien, ahora vamos a la vista de perspectiva y que vamos a poder ver el resultado que estamos obteniendo. Luego, ¿qué podemos hacer con esto para que esto se vea, por ejemplo, como una artesanía? Que es lo que estoy buscando justamente ahora. Vamos a seleccionar el segmento. De hecho, podemos seleccionar más de uno a la vez. Por ejemplo, vamos a seleccionar estos 3. Y lo que vamos a utilizar es el chamfer para crear una forma mucho más suave que la que tenemos actualmente. Puedo agregarle más segmentos, pero realmente no hace falta en este momento. Y por ejemplo, en este de acá puedo agregar un borde un poco más delgado. Y en estos, a ver, acá no me deja. Vamos a intentar con el loop y ahí seleccionamos todo. Lo mismo acá, loop, y con el chamfer voy a poder suavizar esa parte también. Ahora, si yo selecciono aquí, lo puedo hacer de manera cuadrada o lo puedo hacer triangular y acá agregarle más segmentos para hacerlo más suave. Bien, ¿qué más puedo hacer con esto? Puedo ampliarlo. Y a partir de esto, por ejemplo, seleccionar todas estas
y utilizarla para crear un bevel hacia adentro, que sería como una extrusión, solo que con un ángulo hacia adentro. Y así voy a tener una superficie recta en la parte de adentro. Puedo darle el fondo del radio que yo quiera. Y obtener esto. Adicionalmente por acá voy a poder seleccionar todo este borde desde la parte de Edge y nuevamente hacer chamfer. Y listo. Por acá también puedo agregarle un chamfer con loop. Y listo, voy obteniendo un modelo artesanal. ¿Sí? Y estas herramientas de edición desde los puntos les va a servir para hacer objetos mucho más orgánicos, que es algo con lo que algunos tuvieron problemas en el ejercicio anterior. Ahora, ¿cómo más yo puedo crear formas más orgánicas desde acá? Vamos a intentar con una nueva forma. En este caso vamos a crear otro cilindro, que es una forma un poco más libre que la caja. Pero en este caso le vamos a agregar más segmentos laterales. Unos 30, no estaría mal. Y además también otros segmentos de altura. Unos 15, más o menos. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar y convertir en Editable Poly. Y acá es donde va a venir lo interesante. Vamos a ir a la selección de vértices y nos van a aparecer todos los puntos como vimos antes. Y bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir a la parte que dice acá Soft Selection. Use Soft Selection, que significa utilizar la selección suave. Y a partir de este momento, ya cuando seleccionemos un punto, no vamos a seleccionar solo ese punto, sino que vamos a empezar a seleccionar toda una área del objeto. Bien, ahora, ¿para qué sirve esto? Si vemos acá los diferentes tonos que tiene, es qué tanto va a afectar el movimiento o la rotación o la amplitud que hagamos a ese punto. Por ejemplo, en este caso el punto central, el que seleccione, está totalmente rojo. Eso significa que este va a moverse completamente. Cuando va pasando al amarillo es donde va a actuar de manera media, en la parte azul de manera suave y por fuera, ya en la parte que no se ve afectada, pues no va a tener ninguna función. Mostrémoslo. Si yo tiro de ese punto, voy a ver que la malla se deforma, pero de manera suave y más controlada que si yo simplemente seleccionara un solo punto. Vamos a la diferencia. Voy a dar control Z, voy a desactivar y voy a mover solo el punto. Como vemos, la figura queda deformada. Sin embargo, si yo activo esta herramienta y muevo, se va viendo básicamente como una plastilina, ¿no? Voy deformando de manera más controlada. Ahora yo puedo seleccionar ese punto y puedo seleccionar otro punto por acá y voy a ver que la deformación va a ocurrir de manera más controlada en esos puntos y más suave alrededor. Ahora yo puedo también editar cómo funciona esta parte con estas herramientas que tengo acá. El fall off es a qué tanto margen alcanza a afectar. Entre más pequeño lo coloque, menos va a afectar. Veámoslo aquí. Entre más amplio lo haga, más va a afectar esa figura. Ahora tenemos otras herramientas. Reduzcámoslo un poco, dejémoslo ahí. Y vamos a ver lo que es el pinch. El pinch es qué tan duro hacia el centro es esa deformación. Y por acá de hecho lo puedo ver en la curva cómo se modifica. En esta zona de acá. Si lo veo aquí y pongo en el negativo, significa que va a afectar más alrededor que al centro. Mientras que si yo lo invierto, va a afectar más en el centro y menos alrededor.
Ahora veamos cómo funciona esto. Inicialmente lo teníamos más o menos así. Y vamos a ver qué afecta de esta manera. Si yo aumento el pinch, lo que voy a darme cuenta es que va a afectar mucho en el centro y muy poco a los lados. Y si lo llego a invertir o hacerlo negativo, voy a ver que el centro se va a quedar quieto o va a quedarse más atrás y el alrededor va a sobresalir más, que es lo que estoy viendo aquí. Donde este punto se queda un poco más atrás y la otra parte sobresale, que es básicamente lo que vemos en esta curva. Bien, y lo otro que vamos a tener es la burbuja. Vamos a regresar esto a 0 y vamos a ver la burbuja que hace. Simplemente suaviza la parte exterior de esta selección. Y como veo, se vuelve más en bloque en el centro y afecta menos los bordes. Como puedo ver aquí, me afecta cada vez menos los bordes. Si yo la burbuja la reduzco, voy a ver que afecta tanto los bordes que lo que hace es voltearlos. ¿Ok? Entonces, esta curva nos va a ir guiando en qué vamos a afectar cuando utilicemos Soft Selection. ¿Ok? Entonces, ya dependerá de lo que ustedes necesiten hacer, cómo colocan estas características. Bien, ahora probemos esto en un posible producto. Vamos a intentarlo con una esfera. Por lo general, la esfera que viene con sus 32 segmentos es suficiente, pero vamos a aumentárselo igual a 40 para que esto sea un poco más suave, incluso a 50. Bien, vamos a convertir la editable poly y vamos a utilizar la selección Soft Selection. Entonces, si yo selecciono dos puntos que estén, por ejemplo, sobre la misma línea, ya voy a empezar a ver que puedo empezar a esculpir esto. Para crear formas más libres e interesantes. Por ejemplo, si yo selecciono por acá y muevo esto, puedo empezar a hacer como una especie de rostro. Acá dependerá de que también aprendan a manejar esta herramienta que tanto les servirá. Agregarle, por ejemplo, ya con las herramientas que hemos visto, en este caso, por ejemplo, le podría agregarle ojos. Por ejemplo, entrar a afectar solamente el pivote para poder moverlo. Lo que vamos a ver ahora, vamos a seleccionar esta vista y vamos a mover el pivote al centro del objeto. Ahora, ¿para qué vamos a hacer esto? Para que cuando copiemos esta pieza, ya lo vamos a ver, copiar y pegar, y seleccionemos una de ellas, al rotarla, nos quede moviéndose sobre el rostro. Si lo vemos por acá, me pasé un poco, pero podemos devolver la rotación y ubicarla donde va. Y ahora con eso podemos seguir modelando el objeto. Podemos, por ejemplo, agregarle otra esfera, que en este caso la vamos a modificar también con el Soft Selection.
por ejemplo, con este punto de arriba, para achatarla un poco. Y con este de acá, para sacar un poco la punta, vamos a hacer que afecte un poco más. Y recogerla y estirarla un poquito. Y luego vamos a ubicarla. Bueno, y acá ven que con el programa también pueden modelar mucho más orgánico gracias a esta herramienta que les permite modificar como quieran las superficies. Y si ustedes, por ejemplo, simplemente quieren hacer que todo esto sea vacío, pues lo primero que hacen es convertir esto con ProBoolean, Start Picking, y vamos a utilizar la herramienta de unión para unir todo esto. Ya cuando lo tengamos unido, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo a Editable Poly para que eso no se afecte, y luego venir con la herramienta Shell, pero hacia adentro. Acá está haciéndolo hacia afuera, Outer Amount, le ponemos 0, y hacia adentro le vamos a poner, por ejemplo, 1 centímetro. Y si vemos la malla con F3, vamos a ver que tiene un espesor. Vamos a ponerle un poco más, 2 centímetros, para que se vea. Bien. Y ahora, si yo, por ejemplo, quiero que esto además sea hueco, simplemente, por ejemplo, creo un cilindro, como ya hemos visto antes. Si lo alineo con la herramienta alinear a este, en X, Y, Z está bien de momento, lo llevo hasta acá. Acá podría hacerle el agujero con ProBoolean o con Boolean simplemente. Espera, vamos con este. Selecciono con sustracción acá. Y pues ya todo esto me queda hueco porque esto justamente tiene un espesor. Bien, ahí ven herramientas para modelar mucho más orgánico. Sobre todo esta del Soft Selection le va a ayudar mucho para eso.